Muy buenos días. Un gusto compartir este tiempo con ustedes. Bueno, estaba escuchando el testimonio de nuestra hermana Dora y es increíble. Yo la conozco exactamente más de 15 años, ¿verdad, hermana? Conocí a la hermana Dorita y a su esposo Willy. En ese tiempo creo que pasamos una conversación muy larga, como hasta las 3 o 4 de la madrugada, creo, hermana querida. Y fue un tiempo muy lindo. ¿Y quién iba a pensar que Dios iba a hacer una obra maravillosa? Y hoy la vemos dando un testimonio de lo que Cristo, de quién es Cristo en su vida, de quién es Cristo ahora para ella. Y sobre todo es el gozo verla siendo una sierva, un instrumento del Señor, compartiendo con muchas personas. Y esto es algo que solamente lo hace el Señor. Dios hace cosas maravillosas y como bien han escuchado, no hay edad. Porque el Señor tiene cosas maravillosas. Él es su tiempo. Y Él es el que nos prepara. Hoy domingo terminamos con la serie Padres e Hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos están siendo bendecidos con este tema? Ah, qué bueno. 3, eso está bien. Entonces eso es bueno, ¿no? Lo cierto es que este tema ayuda mucho, sí, en especial a los padres, pero a los hijos también, y los abuelos también. Yo creo que todos nosotros salimos enriquecidos con lo que el Señor está diciéndonos. Yo no pude estar la semana pasada, que se compartió el penúltimo tema, que fue cómo destruir la vida de sus hijos, ¿verdad? Así fue el tema. Cómo destruir la vida de sus hijos, ¿no? Como una advertencia a no hacerlo. Y es nuestro deseo que todos los padres sean exhortados, amonestados y animados en este arduo trabajo de ser padres. Es una labor que no se termina. Es una labor que de repente por las etapas cambia. Pero es algo que nosotros de alguna manera estamos inmersos. Y este último tema que me toca compartir con ustedes lleva por título ¿Cómo construir una base sólida en la vida de sus hijos? ¿Cómo construir una base sólida en la vida de sus hijos? Todo constructor sabe que un edificio se va a sostener de los terremotos si tiene una buena estructura. Todo lo externo que tiene que ver con los acabados hacen que el edificio se vea muy bonito, muy hermoso. Usted ha visto, hay algunos edificios que se ven preciosísimos. Es más, ellos se dan cuenta, los constructores se dan cuenta que todo entra por los ojos. Uno ve, wow, una maravilla. Pero, si ese imponente edificio, ese hermoso edificio, no tiene una base sólida, no tiene una buena estructura firme, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a venir abajo. Aunque el edificio se vea muy bonito, sin bases sólidas, se derrumbará. Así también es la vida de los hijos. Pueden tener buena pinta, pueden tener ojos celestes, azules, morados, pueden ser bellos, musculosos, todo inteligentes, porque pueden ser muy inteligentes, pero definitivamente, y miren, hasta recitar texto bíblico pueden venir los domingos al culto, pueden participar de los grupos afines y realizar otras actividades sociales, pero si no tienen como constructor y edificador en su vida a Jesucristo, ante los terremotos de la vida se van a derrumbar. Ante los terremotos de la vida se van a derrumbar. Por eso es que a veces nosotros como padres nos cuesta aceptar cuando un hijo que es exitoso,
que es muy capaz, que es muy inteligente, que ha logrado muchas cosas, se viene abajo. ¿Por qué? Porque no hay una base sólida en su vida. Y es por eso que en esta mañana voy a compartir 3 exhortaciones que les va a mostrar cómo construir una base sólida en la vida de sus hijos. ¿Está bien? 3 cosas. Hay más, pero vamos a poner 3 cosas por razón de tiempo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe y que podamos estar atentos para escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos. Y tanto a los padres, pero también a los hijos, porque esta base sólida las tienen que tener ustedes. Querido Padre Celestial, permítenos, Señor, en esta mañana, continuar con este tiempo de adoración, de exaltación, de honra a ti, que eres nuestro Dios y nuestro Padre, y que nos amas con amor eterno, porque es verdad, Señor. No te amamos nosotros, tú nos amaste primero, dice tu palabra. Y como tal nos guardas, nos cuidas y siempre estás atento a nuestras necesidades. Eres quien conoce el corazón de todos los presentes. Eres quien conoce nuestros pensamientos. Eres tú quien sabe cómo estamos aquí en esta mañana, con qué carga, con qué preocupación, con qué dolor. Entonces, te pido de corazón que tú puedas hablarnos, animarnos, exhortarnos, amonestarnos con tu palabra, porque eres un Dios que quieres que transformar nuestras vidas y que seamos cada día mejor para darte gloria y honra a ti. Y oramos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, lo primero que vamos a poner, el primer fundamento, llamemos así, es construyendo el carácter de sus hijos. Construyendo el carácter de sus hijos. Dios nos crea con muchos talentos naturales, con capacidades físicas, intelectuales, pero no nacemos con un carácter. No nacemos. No se nace con un carácter. Esta se forma a lo largo de la vida. Lo importante es entender que somos responsables de formar el carácter en la vida de nuestros hijos para que lleguen a ser como Cristo. Esto involucra esfuerzo, dedicación, disciplina, orientación y continuidad. Uno no nace con el carácter. Eso es algo que tenemos que considerarlo. No se nace con buenas ni con las malas costumbres. No se nace así. Estas se adquieren en la vida. Usted se habrá dado cuenta. Estas se adquieren en la vida. ¿Por qué el niño es indisciplinado? Porque así se le formó. Así se le dejó. ¿Me entiende? ¿Por qué tiene estos malos hábitos? Porque es lo que vio y lo que usted le permitió. No lo corrigió, no le enseñó. ¿Se dan cuenta? Todo eso va formando al niño. No se nace con virtudes ni con vicios. Esto se desarrolla. Esto se desarrolla en la vida de los hijos. Entonces, ¿cómo construimos el carácter? Formando en ellos a temprana edad lo inverso. Hábitos correctos, actitudes, valores y principios absolutos que vengan de la enseñanza teórica y práctica de la palabra de Dios. Esto tiene que ser dada, pero no solamente enseñada de manera teórica, sino mostrada a través de ¿quiénes? De los primeros maestros de nuestros hijos. ¿Quiénes son los primeros maestros? Los padres. Ellos están en casa, pero están en la escuela. Es decir, somos los maestros, aunque no tengamos el título. Ellos van a ver todo. Los hábitos lo van a aprender de nosotros, aunque no se lo hayamos enseñado. Ellos entenderán cuán importante es Dios para su vida a través de sus padres. Porque no se trata solo de decirle, Dios es importante para ti, sino ellos tienen que ver qué tan importante es Dios para nosotros. No vamos a decirle solo la palabra de Dios dice esto, sino ellos tienen que ver que esa misma palabra también nos dice eso a nosotros. Entonces, algo que tenemos que considerar, porque así es como vamos formando el carácter
en la vida de nuestros hijos, a través de los padres, claro, pero también a través de las autoridades espirituales. Porque de alguna manera cuando los hijos van participando de las reuniones, va viendo a su líder. Y por esa razón es que debemos tener mucho cuidado, no solo en lo que enseñamos como siervos de Dios. O sea, ser líder no es cuestión de algo sencillo, no es ser carismático, no es hablar bonito. Ser un líder conlleva mostrar vidas. Por eso es que el Señor, cuando habla de un liderazgo y dice, tanto al pastor como al diácono, habla de requisitos que están enfocados no a su capacidad, no a su inteligencia, no a su carisma, sino a su carácter, a su carácter, a cómo es la persona. Ese es el enfoque. De allí que cuando hay líderes espirituales que se caen, no tienen idea de cómo afecta a la congregación. No tienen idea de cómo golpea. Y aunque muchos puedan decir, no me mires a mí, mira a Cristo, no es verdad, del todo. Porque la gente está viendo también ¿a quién? A su líder. Eso es importante. ¿Y saben por qué? Porque el carácter va a permitir que nuestros hijos puedan tomar las decisiones correctas ante cualquier circunstancia de sus vidas, sean estas buenas o malas. En ese sentido, podemos definir que el carácter tiene que ver con lo que somos o con nuestro ser. ¿Me explico? Con lo que yo soy. Entonces una persona con carácter se mantendrá firme, vivirá con fidelidad, mantendrá su identidad y tendrá temor de Dios ante cualquier circunstancia de su vida. Muchos hombres, incluidos creyentes, han caído o han fracasado por la ausencia del carácter en sus vidas. Porque como dice el pastor Wilson Chávez, y lo leí de un libro que él escribió, el carácter es para la vida lo que la estructura es para un edificio. El carácter es para la vida lo que la estructura es para un edificio. De allí que podemos decir que no hay nada mejor en la vida, nada más justificado que el esfuerzo por construir un carácter. Ahora bien, ¿por qué debemos darle la prioridad de formar el carácter de nuestros hijos? Uno se pregunta eso. Y les voy a llevar a 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 2 al 5. ¿Por qué? El texto dice que en los postreros días, ¿no es cierto? Y del versículo de Timoteo, del 2 al 5, dice que van a haber hombres que serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobediente ¿a quiénes? A los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Esto ya está ocurriendo, ¿o no? ¿O no está ocurriendo? Esto es una realidad. Por eso es que urge formar el carácter en la vida de nuestros hijos desde pequeños y no dejar de hacerlo aun cuando sean jóvenes. La Biblia nos muestra que en tiempos como los que se ha descrito, hubieron personas que respondieron correctamente porque tuvieron bases sólidas en sus vidas, formados por sus padres con principios
de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios nos ilustra a través de algunos ejemplos de cómo responde un creyente con un carácter formado. Y díganme ustedes si esto que les voy a comentar, probablemente que algunos conozcan la historia o a estos personajes. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? ¿Qué pasó con José? Fue vendido por sus hermanos, ¿no es cierto? ¿Y a dónde apareció José? En Egipto. ¿Era siervo de quién? De Potifar. Y la Biblia dice que a él le iba todo muy bien. Dios lo prosperaba. Era un excelente siervo, un excelente administrador. Pero ¿qué pasó? Todo iba bien hasta que la esposa de Potifar lo tentó. Aproximadamente José podría tener unos 20 años, pongámosles esa edad, 20 años de edad. Y la esposa de Potifar lo tienta y le dice: joven, ¿ven? ¿Cuál fue la respuesta de José frente a esa tentación sexual? ¿Cómo voy a pecar? No solamente le dice: mire señora, le dice, usted es esposa de mi jefe. Ese hombre me ha puesto a mí como mayordomo y yo no puedo defraudar la confianza. No puedo. Pero no solamente dice eso, sino que le dice, además, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? ¿Cuánto tiempo estaba José lejos de su padre? Muchos años. Fue vendido por sus hermanos. Usted se imagina, piense, usted es vendida por sus hermanos y es arrebatada del hogar y encima es esclava. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría ese sentimiento? ¿Feliz? Usted estuviera renegada. Usted estuviera amargado. No solamente con sus hermanos, probablemente también ¿con quién? Con Dios. Porque usted diría: ¿cómo es que Dios ha permitido que mis hermanos, las personas que yo más confiaba, gente de mi sangre, me haya sacado en los momentos más preciosos de la etapa de mi desarrollo, cuando era el engreído de papá, y me vendieron? Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de José? No pecó. Y estoy hablando de un sexo consentido. Y no pecó. Estoy hablando de que él pudo tener de repente de caleta todas las cosas que se le negaba. Sin embargo, no pecó. Ese es un hombre que tiene carácter. No había amargura en su corazón, ni con sus hermanos, ni con Dios. Por eso es que él podía decir: no puedo hacer eso, porque temo a Dios. Ese es un hombre de carácter. ¿Se dan cuenta? Hablemos de otro personaje, Daniel. Daniel fue arrebatado de su contexto, de su cultura, y fue llevado a una cultura distinta. Se dice, porque dice cultura pagana, pero era una de las culturas más desarrolladas, una cultura atractiva, una cultura que seducía, la cultura babilónica. Tenía muchas tecnologías, cosas muy desarrolladas. Y sin embargo, cuando a Daniel le ofrecen comer la mejor comida siendo esclavo, él decide no contaminarse. Pero ahora uno dice: pero solamente en el aspecto de la comida. Seguramente no dice el texto, pero no contaminarse con todo lo demás. Que para un joven
cuyo pueblo estaba siendo llevado para ser esclavo, hubiera significado una gran oportunidad. Hubiera significado que él pudiera tener una mejor vida que el resto de sus compatriotas. Sin embargo, él decide no contaminarse con la cultura. Que no significa que no aprendió, porque él fue obligado a aprender las enseñanzas de la cultura, pero no accedió. Hablemos de los amigos de Daniel. Hablemos de los amigos tentados a renunciar a su identidad. Si tú me adoras, no vas a morir. No van a morir. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? Mira, no tengas temor, no te vamos a adorar. Dios nos puede sacar de este lugar, de los momentos más difíciles en los que estamos pasando. Pero aún si no nos sacara, sigue siendo nuestro Dios. Ese es carácter, hermanos queridos. De eso estamos compartiendo. Hablemos de Daniel. Bueno, hemos hablado de Daniel. Hablemos de Samuel. No de Samuel Parker, sino de Samuel. Tentado a renunciar a su identidad, tentado a vivir una vida de repente libertina por los malos ejemplos que sostenía y que veía. Sus hermanos adoptivos, es decir, los más cercanos, que eran los hijos de Elí, eran un pésimo ejemplo. Y ellos podrían decir, él podría haber dicho, bueno, mira, yo la verdad es que no he tenido buenos ejemplos. Y si Elí pudo consentir a ellos, ¿por qué no me va a consentir a mí? Sin embargo, Samuel se mantuvo firme como hijo de Dios. Entonces yo tengo que decirles que vivimos en un contexto de la sociedad donde de verdad golpea, pero que el carácter va a hacer que los hijos y aún los jóvenes se mantengan firmes. No hay excusa, no hay justificación alguna. No es que yo nací pobre, no es que ambiciono esas cosas y sin importar mis principios los voy a lograr, los voy a tomar. No es que mi papá y mi mamá no me ven. No es que me estoy escondiendo de aquellos que van a decirle algo a las personas. Es el temor a Dios lo que hace que tú puedas mantenerte firme en medio de cualquier circunstancia en la que tú puedas ser seducido a pecar, a destruir tu vida, a no tomar las decisiones adecuadas. Ese carácter lo formamos nosotros y es lo que tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos. Recuerda, no siempre vas a estar con Él, pero Dios sí. También hay ejemplos de hombres que comenzaron con un carácter firme, pero no terminaron así. Pensemos, Salomón, un rey con poder, muy sabio, ¿sí o no? Nadie va a negarlo, dice la Escritura. ¿Cómo terminó? Siendo un viejo necio, arrastrado por sus instintos carnales. ¿Se dan cuenta cómo terminó? Un rey sabio. Usted recordará cuando se acerca a Salomón a hacer una oración a Dios y Dios le dice, ¿qué quieres que te dé, hijito mío? Lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Mira, qué consentimiento, qué tal forma de intimidad. ¿Qué quieres? Y fíjese el corazón y fíjese el carácter de este joven. ¿Qué quieres? Solo quiero sabiduría. Qué humilde. Su carácter. Sabiduría para gobernar este pueblo.
pero descuidó eso y terminó siendo un viejo necio, empujado por sus instintos carnales. Sansón. ¿Quién no quiere ser como Sansón? Muchacho fuerte, con liderazgo, con muchas capacidades. Y terminó siendo un hazmerreír. Terminó siendo esclavo, porque se dejó guiar por sus instintos. Dejó algo tan importante en su vida. Se descuidó. Es por eso que no se trata de todo lo que aprendí y hasta aquí llego, sino que es la vida continua. Y es algo que tenemos que manejarlo, es hasta que nosotros nos descansemos. No se trata que ya aprendí y ahora sí, ya ahora puedo manejarme tranquilo. No. La palabra de Dios nos muestra ejemplos claros en medio de una sociedad en la que muchos de estos hombres vivían. Entonces, quiero decirles a los padres, sí, Dios nos ha dado el privilegio y nos ha regalado los hermosos hijos que tenemos. Claro que sí. Pero somos conscientes que hay una tremenda responsabilidad porque nos ha puesto como guardianes de la vida de los hijos. Así es. Durante un periodo de corto tiempo hay que invertir formando su carácter, un carácter sólido, firme, enseñando y formándolo con tu ejemplo, no solamente con lo teórico, con tu ejemplo. Es lo que tienes que hacer. Si formas una buena base, entonces tú podrás estar tranquilo, porque sabrás que has puesto un buen cimiento y no hay nada, no hay mejor cimiento que Jesucristo en su vida y los principios de la palabra de Dios. Pero ahora también tengo que decirle a los hijos, no pienses que porque aprendiste de pequeño y te sabes tanto de la Biblia y ya la vida de la iglesia ya la sabes al revés y al derecho, no vayas a pensar que por eso no vas a caer, no vas a sucumbir. Esta vida es fuerte, las tentaciones son fuertes, esto es carne. Entonces estás llamado a seguir adelante. No estás exento de ser seducido y atraído por tu carne, por el mundo, por las malas amistades, por las personas que pueden estar rodeando, por las situaciones que muchas veces se presentan, por las malas experiencias. Piensan muchos de ellos. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerarlo. No hay excusas. Si estos hombres pudieron mantenerse firmes, tú también puedes. Es más, ahora tienes mucha ayuda. José no tenía alguien a quien acudir. Daniel no tenía alguien a quien acudir. Sansón no escuchaba los consejos de sus padres. Salomón probablemente no escuchaba tampoco ya a nadie. Pero tú tienes personas, tienes a tus padres, tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes siervos, pastores, líderes, tienes hermanos de la fe. Tienes todo lo necesario para que tú puedas buscar los consejos que vienen de Dios. No hay excusa. Al final, te voy a decir algo. Ellos destruyeron su vida. Estos hombres que no se mantuvieron en su carácter,
terminaron destruyendo su vida. Y eso es lo que pasa cuando no te mantienes firme, cuando no sostienes algo que Dios quiere que lo sostengas, el carácter en tu corazón, en tu ser. Eso es importante. No eres algo por lo que tienes, eres algo por lo que Dios ya te formó. Por Dios, la identidad la tienes de Cristo. Por Él soy algo. Y eso es algo que el mundo también nos ha bombardeado. Tú eres alguien por lo que tienes. Falso. No soy alguien por lo que tengo. No, es que en la calle te van a respetar por cómo te vistes, por qué carro usas, por tu capacidad. No es verdad. Es lo que nos han transmitido y es por lo cual nos esforzamos. Tú eres alguien en Cristo. Yo sin Cristo no soy nada. Con Cristo soy todo. Lo demás son las añadiduras que el Señor me da. Una profesión, una casa, una esposa, unos hijos. Todo lo que Dios me da son añadiduras. Pero no me da un nombre. Entonces, no nos olvidemos, ¿construir qué cosa? ¿Qué debemos construir? El carácter. Carácter en la vida de nuestros hijos. Lo segundo, siendo firmes en las decisiones con sus hijos. Sé firme. Ser firme es estar completamente fijo en algo. Es no estar sujetos a cambios. Es mantenerse. Lamentablemente, cuando se trata de la formación o crianza de los hijos, los padres son muy cambiantes. Porque es como aquel hombre, quizás que nos agarran como una persona de doble ánimo, digo yo. Y lo cierto es que tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Tienes que ser firme. Eso lo saben los hijos, que buscan distintas maneras de persuadirlos a cambiar cualquier decisión que los padres han tomado con anterioridad. Y lo hacen desde pequeños hasta grandes, de distintas maneras, dependiendo de las etapas. Empecemos. Llorar y tirarse al piso. ¿Se dan cuenta? ¿Han experimentado eso? Llorar y tirarse al piso. ¿Por qué? Porque algo que le dijiste no quieren y entonces ahí están. No quieren hacerlo. No comer los alimentos saludables. No les gusta. No quieren. Verduras, menestras, fruta. Pero si le dices qué es lo que quieres, te señalan un Kentucky Fried Chicken. Pollo a la brasa. ¿Sí o no? Y a veces nosotros también somos como los niños, ¿no? Queremos comer esas cosas también que nos hacen daño. Pero piensa en los niños, ¿no? Fíjate. Tirar las cosas al suelo. Gritar. Esa es la etapa del niño. Ahora pensemos en el adolescente. No querer hablar. ¿Qué te pasa? Nada. Háblame. Nada. No quiere hablar. ¿No? Y a veces cuando no quiere hablar, ¿qué hace? Se encierra en su cuarto, abre su puerta, ¡pum!, tira la puerta y pone su música, o si no pone y está ahí viviendo su vida solo. ¿No? Cualquier semejanza con alguien que está viviendo así, no se preocupe. Yo también he pasado por esa etapa, pero no podía pasarme por ese lujo porque mi mamá era el zorro. Mi mamá era el zorro. ¿Saben por qué le decíamos el zorro? Porque cuando alguien
de los hermanos quería hacer algo, mi mamá agarraba el látigo. Y apenas mirábamos el látigo, acá estoy mamá, ¿qué hay que hacer? Así era pues, mi etapa. Pero en la etapa de ahora vemos eso, ¿no es cierto? No querer almorzar con la familia. ¿Viste eso o no? Ven para almorzar. No, yo me encierro, dame mi plato y me encierro en mi cuarto, ahí almuerzo. No quieren estar con la familia, ¿no es cierto? Fíjense. Poner cerradura a su cuarto con el volumen alto de la música. Ahora, para evitar ser manipulados por los hijos, los padres deben mantenerse firmes en las decisiones que hayan tomado para que los hijos aprendan que un no será un no y un sí será sí. Eso es básico. Ser firmes. Para que ellos sepan que un no es un no y un sí es un sí. Recuerden, consentirlos sería un gran error. ¿Por qué? Porque se les permitiría hacer lo que ellos quieren y eso en el presente y futuro traerá vergüenza a sus padres. Eso dice Proverbios 29:15. Eso dice. Ahora bien, de seguro, vamos a cometer algunos errores, por supuesto. Al tomar cualquier decisión, por supuesto, sea sí o sea no, es natural. Es natural. Vamos a cometer errores. Y vamos a parecer como personas injustas. Eso es cierto. Es normal. Y eso es porque somos imperfectos, pues. ¿Acaso nosotros no recordamos algunas cosas injustas que nuestros padres tomaron con relación a nosotros cuando éramos niños y queríamos hacer algunas cosas? Claro, pero ¿acaso por eso lo odiamos? Es normal. Pero lo importante es que sabíamos que su decisión no la iba a cambiar. Su sí era sí y su no era no. Por eso debemos enseñarles otra vez a nuestro hijo que el único que no va a cambiar ni se va a equivocar en el trato con sus hijos es Dios. Nosotros sí, pero Dios no. Porque justamente en la Biblia dice que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Y Él, como buen padre, es firme en sus decisiones. Y eso es por esa razón es que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, hijo? Lo que Dios dice en su palabra es lo que tú tienes que empezar a practicar y aplicar en tu vida. Nosotros intentamos y vamos a tratar siempre que estos principios puedan calar en tu corazón y puedan formar tu carácter para que cuando tú seas viejo te mantengas firme y sepas que en medio de todo lo que vas a enfrentar, sea en la cultura nuestra o como en otra cultura, tú vas a estar firme, porque Dios no va a cambiar. Los principios se van a mantener. Hay ejemplos, por supuesto, de parte de Dios, y por razones de tiempo no vamos a mencionar todas, pero hay un ejemplo, Moisés, en Números 20, del 8 al 12. Dios le había dado una orden a Moisés, y él tenía que hablar a las piedras, porque el pueblo quería tomar agua, y él tenía que hablar a las piedras. Eso fue lo que Dios le dijo, habla a las piedras para que salga, brote agua de él. Y el pueblo era muy especial, a pesar de que Moisés, según la Biblia, dice que era el hombre más manso y humilde. Ahora, y eso también es otro tema. La Biblia dice que era un hombre manso, más manso y humilde, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿A partir de cuándo fue manso y humilde? Usted se ha puesto a pensar. Porque mientras él vivía en Egipto y cuando yo era joven, ¿qué hizo él? Le metió un espadazo a un soldado y lo mató, ¿no es cierto? Entonces, ¿era manso y humilde? No, ¿no es cierto? Después de que él fue al desierto, ese gran Dios, después de 40 años lo trató y formó algo en él, carácter. Entonces, ese hombre, Moisés, cuando Dios le dio esa orden, el pueblo lo estaba un poco acosando. Y en ese momento,
Él, en vez de hablar, ¿qué hizo? Golpeó la piedra, ¡pah!, con la vara que tenía. Brotó agua, claro que brotó agua. Brotó agua. Y Dios le había dicho a Moisés que él iba a ir con el pueblo, iban a cruzar a esa tierra prometida, esa tierra hermosa. Y Moisés se sentía seguro de que iba a entrar con todo este pueblo. Y cuando llega el momento, por haber hecho eso, Dios le dice: mira, Moisés, por cuanto tú no hiciste lo que yo te dije, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Yo me imagino a Moisés pensando que Dios se habría molestado por un momento y lo habría dicho así de por sí, como diciendo: no te creo. Es como los hijos a veces piensan de los padres. Cuando le decimos algo: no te creo. Se te pasará y vas a ver, me vas a necesitar. De pronto llega a la tierra prometida y Moisés, me imagino, se estaba alistando porque pensaba que Dios se había olvidado. Pero Dios no se olvidó. ¿Y sabe lo que hace Moisés? Se acerca a hablar con Dios y le dice: Señor, ya está en la tierra prometida. Estoy parafraseando. Entonces, ahora sí, me alisto para entrar. Y el mismo Moisés relata su experiencia cuando Dios le dice: no. ¿Te acuerdas lo que hiciste? No me honraste delante del pueblo. Por cuanto tú no me honraste, no vas a entrar. Pero Señor, ¿quién nos va a introducir? No hay líder. No entras. Yo ya tengo uno. Solo te voy a hacer un regalito antes que te vayas conmigo. Sube y mira el campo fértil. ¿Ya lo viste? Ya lo vi, Señor. Perfecto. Ahora duerme. No vas a entrar. Se durmió. Dios es firme. Su sí es sí y su no es no. Esto es muy importante, que nosotros lo formemos en la vida de nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Porque desde el día que lo conocimos se convirtió en nuestro Padre. Y no cualquier Padre, sino un Padre perfecto, que nos ama, nos escucha, nos provee, nos perdona, nos disciplina, nos amonesta, nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos protege y sobre todo es firme. Por eso, en cuanto al tema familiar, los padres deben imitar a ese Padre perfecto en todo, específicamente al ser firmes, aunque los hijos no quieran aceptar un no como respuesta. Seguramente van a seguir intentando persuadir a las decisiones de sus padres. Es normal. Moisés lo hizo con Dios. Es normal. También lo hizo Sansón con sus padres. Y así. Pero si los padres se mantienen firmes, entonces con el tiempo aprenderán que nada de lo que digan o hagan va a hacer que los hijos aprenderán que los padres, nada de lo que digan o hagan va a hacer que cambie su decisión. Y entenderán, ellos tienen el control. No soy yo, ellos tienen el control. Cualquier cosa que yo haga, ellos entenderán, el control lo tienen ellos. Aun cuando se equivoquen, porque, repito, nos vamos a equivocar. Pero eso no nos va a hacer menos padre, que los amemos. Igual ellos saben que los amamos y que lo que intentamos es cuidarlos, buscar lo mejor en ellos, ¿o no? Es lo que ellos tienen que entender. Y lo tercero y último, actuando con amor restaurador hacia sus hijos. Los hijos van a fallar, como nosotros fallamos.
porque los hijos no son perfectos. A veces los hijos en algún momento hemos dicho o pensado, como Pedro, cuando le dijo a Jesús, aunque todos te fallen, aunque todos te defrauden, yo nunca te voy a fallar o defraudar. A veces lo hemos pensado así. Pedro igual le falló, Pedro igual defraudó a Jesús, y así también va a pasar con los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son hombres de carne y hueso, pues con una naturaleza pecaminosa que va a empezar a manifestarse en todas las etapas de su vida. Ellos pasarán por distintas tentaciones que quizás los haga tomar decisiones equivocadas, caerse, enfriarse, alejarse de Dios. Eso va a pasar. No queremos, pero probablemente eso suceda en su vida. Porque van a luchar. Toda su vida va a ser luchas. Y ante esta realidad, obviamente, nosotros tenemos que estar listos para poder ayudarlos a salir de esa condición. Tenemos que estar listos. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Dios puso esto ahí. Un joven que quienes conocemos la historia tomó una decisión equivocada, pero para él le parecía correcta. Le pidió a su padre que le diera todo su herencia por adelantado. Y el padre le dijo, bueno, te doy. Y él lo que hizo fue despilfarrar todo el dinero. Y se metió hasta lo más bajo. Y cuando pisó fondo, reflexionó, recapacitó. Y una de las cosas que uno resalta en cuanto a esto es que él se da cuenta que había ofendido a su padre y que había ofendido a Dios. Entonces, él se dice, regresaré arrepentido a pedir perdón a mi padre. Yo no le pediré que me trate como un hijo, sino que me trate como un siervo. Fíjense esa actitud en el corazón de este hijo. No iba a reclamar ningún derecho, iba arrepentido por lo que había hecho, por las decisiones que había tomado. Las consecuencias desfavorables, adversas y dolorosas para su vida hicieron que él se diera cuenta que tomó una decisión totalmente equivocada. Pero lo importante es que tomó también una decisión correcta, buscar a su padre. Y la Biblia dice que esto lo recibió con amor restaurador. Queridos padres, es difícil guiar bien a los hijos, sobre todo cuando quieren hacer su voluntad y no quieren sujetarse a la autoridad puesta por Dios, que es decir, ustedes. Sin duda, nos va a doler verlos golpeados. Nos va a doler verlos afectados, tanto emocional, psicológica, física y espiritualmente, por sus malas decisiones. Claro que sí. Eso es duro. Lo ideal y lo correcto en medio de esas decisiones es que no dejemos de orar por ellos, de clamar por ellos, de pedir a Dios que trate con su corazón, que se den cuenta. No quisiéramos que nuestros hijos vengan golpeados, pero vienen golpeados, con cicatrices muy profundas, golpes muy fuertes emocionalmente hablando. Y es la verdad. Jóvenes que pierden sus valores, son abusados, caen en lo más profundo y vienen con heridas muy serias. ¿Qué hacemos frente a eso? No solo orar, sino que tenemos que estar listos para restaurarlos con ese amor restaurador. Claro, lo ideal es que nuestros hijos vengan como vino este joven hacia su padre, reconociendo que le ha ofendido
y que ha ofendido principalmente a Dios. Es lo ideal y es lo que debemos esperar. Que venga con esa actitud, que ha ofendido a Dios. No tanto a nosotros, claro que a nosotros, pero más a Dios. Y que sus malas decisiones los ha llevado a sufrir todo lo que está sufriendo. Pero nosotros debemos estar preparados, no con un corazón amargado, no como te fuiste, entonces ni me hables, no te quiero ver, apártate de mí. No, debemos tener una actitud de un amor restaurador. Esa debe ser. Fíjense ese padre. Dice que antes que el joven se acercara a hablar, él ya había ido a abrazarlo. Y él se dijo, este es un nuevo hijo, este no es el mismo que se fue. Y eso pasa cuando obviamente hay un corazón arrepentido. Entonces, tenemos que prepararnos para acercarnos y recibirlos con ese amor restaurador. Recuerda, son los hijos que Dios nos ha dado y que en sus malas decisiones, en sus pecados, desaciertos, equivocaciones, somos nosotros, los padres, responsables de restaurarlo con el amor de Dios. Y si tú como hijo tomaste decisiones equivocadas, ahí está, tienes que dar los pasos adecuados. Si sigues viviendo con el corazón amargado, tú solo te estás haciendo daño. De verdad, tú solo, porque vas a crecer amargado. Pero el que crece amargado no solo se contamina a sí mismo, contamina a todos. Tienes que volver. José tenía toda la justificación para vivir amargado con su familia. Es más, sus hermanos tenían miedo de que él fuera a actuar de manera vengativa. Pero Dios sanó su corazón. Es que Dios puede sanar, Dios puede cambiar, Dios puede obrar. Para Dios no hay nada imposible. Entonces hay 3 cosas que tú tienes que hacer para construir la vida de tus hijos. ¿Cuál es la primera? Tienes que construir el carácter. Lo segundo, tienes que ser firmes. Y lo tercero, tienes que actuar con un amor restaurador. 3 cosas. Hay mucho más, pero estas 3 cosas son importantes para que tú lo recuerdes. Para que sepas que Dios te ha dado hijos, pero son imperfectos. Y para que los hijos sepan que Dios les ha regalado padres, pero somos imperfectos. Y ambos nos vamos a equivocar. Pero que en medio de todos nuestros errores o equivocaciones, tenemos que sostenernos bajo los principios de la palabra de Dios. Por eso existe cosas tan fundamentales como el pedir perdón y el perdonar. Pero eso no va a funcionar si primero uno no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Eso solo va a funcionar cuando uno tiene una relación con Cristo. Porque aquel que ha sido perdonado está preparado para poder perdonar. Si no has experimentado el perdón de Dios, es difícil que tú puedas perdonar a aquellos que te han hecho daño. Entonces, lo primero que tiene que suceder en nuestra vida es experimentar el perdón de Dios, sea padres o sean hijos. Es lo primero. Y cuando eso pasa, entonces tú vas a sentir algo muy especial. A Cristo en tu corazón. Sentirás la paz de Dios, el gozo. Si eso no sucede, es muy difícil. A veces los hijos quieren exigir de nosotros, los padres, perfección. Y nosotros queremos exigir de los hijos también perfección.
Por eso es que es tan difícil entre lo que tú piensas y lo que ellos piensan, que el equilibrio, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Dios, pues. Dios al equilibrio. Por eso es que tenemos que enseñarle los principios de la palabra de Dios. ¿A ti qué te corresponde, hijo, según Dios? Obedecer, honrarme, etcétera, 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 etcétera. ¿A mí qué me corresponde? Criarte, instruirte, prepararte, formar en ti el carácter, etcétera, 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 etcétera. Amarte. Fíjese. Pero no dice darle una bicicleta, regalarle un carro, darle lo demás. Esa es parte de, como digo, pero no es lo prioritario. Tenemos que formar ese equilibrio. Y ese equilibrio nos da la palabra de Dios. No es una religión. Yo no estoy diciendo que es una religión. Es Cristo, el fundamento en la vida del creyente, de toda persona. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Pero repito, Él quiere tener una relación contigo. Si no hay una relación, todo lo que está escrito acá no tendrá el valor para ti. Entonces, yo te animo a que en esta mañana tú reflexiones sobre esto. Tu vida con Cristo va a traer mucha bendición para ti primeramente, pero también para los tuyos. Pero si no, está bien, vas a seguir igual, no vas a poder ver cambios. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, con Cristo o igual. De ti depende. Yo te invito a orar. Oremos. Si tú quieres tomar una decisión con Cristo, hoy tú puedes acercarte a Él.